Hola, buenos días. Esta es la clase sobre el punto 3 del tema 7, que es evaluación de rasgos y conductas, evaluación de la personalidad. Concretamente vamos a hablar de las técnicas subjetivas. Las técnicas subjetivas son un conjunto de instrumentos de evaluación heterogéneo, muy variado. ¿Qué es lo que tienen en común? Pues ahora es lo que vamos a ver ahora. La persona puede hablar sobre sí misma o también de cómo ve ella cosas que le rodean. Es decir, no es una evaluación objetiva de cómo son las cosas, sino cómo yo las veo. ¿Sobre qué evaluamos? Bueno, pues puede ser sobre uno mismo, mis percepciones, objetos. Veremos después que se puede utilizar, por ejemplo, en estudios de marketing y de publicidad porque estamos hablando de percepciones. El tipo de tareas son muy variadas. Tienen que ver con aspectos lingüísticos, por eso hablamos de clasificación, adjetivar, describir, clasificar. El tipo de material pueden ser contenidos verbales o también imágenes, objetos, fotografías. Las tareas que nosotros vamos a pedir qué vamos a hacer con esa información no es estandarizado, podemos tener un procedimiento mínimo de cómo se hacen las cosas. Tampoco vamos a tener, en algunos de los casos, ni puntuaciones normativas y por lo tanto nos faltará información sobre aspectos como fiabilidad y validez. Por eso no cumple las características que decíamos en el primer tema sobre lo que es un test. Son técnicas de evaluación, pero no test. Otras de las características son que las respuestas son voluntarias. La persona no puede ser observada o no podemos hacer evaluación si la persona voluntariamente no nos lo dice, ¿vale? Podríamos observar a alguien sí que sepa que le estamos observando, pero aquí no. Y además no se oculta qué es lo que estamos evaluando. ¿Vale? Está claro qué es lo que vamos a informar. Estas características de la voluntariedad, el que no sean enmascaradas, qué se hace con los datos, si son test o técnicas, os aconsejo que todo lo que vamos a ver de este tema hasta el final, que vayáis clasificando los instrumentos así, ¿vale? Porque es una buena forma transversal de estudiar los distintos instrumentos de evaluación. Como todas las técnicas no enmascaradas, la persona puede falsear, es decir, puede no ser sincera, ya sea por crear una imagen favorable de sí mismo o porque quiera engañar directamente, ¿vale? Como vamos a ver generalmente con las proyectivas también, los planteamientos teóricos son muy variados. Hablamos de enfoques humanistas o fenomenológicos, constructivistas, que todos son planteamientos que lo que hacen hincapié es ver el mundo como lo ve la persona, ¿vale? Por ahí lo de la fenomenología, es decir, aquí las teorías que conocemos de los 5 factores de la personalidad no serían tan aplicables. Son técnicas muy empíricas, realmente la teoría no tiene un gran papel. Esa sería otra de las limitaciones si fuéramos a estudiar validez de constructo, que tampoco lo hacemos. Bueno, a veces sí que hay puntuaciones normativas, ¿vale? Como he dicho antes, pero generalmente lo que hacemos es comparar respecto al propio sujeto, si hacemos una intervención antes o después, o hacer descripciones de tipo porcentaje de respuestas o representaciones gráficas. Es decir, no suele haber una transformación de las puntuaciones mucho más sofisticada. En la clasificación de las técnicas subjetivas, las que tenemos en el temario son las siguientes. Evaluación del autoconcepto, que no es un tipo de técnica, sino sería un área de evaluación. La clasificación Q, el diferencial semántico, la técnica de la rejilla. Si repasáis el tema de historia, veréis que todas estas surgen en Estados Unidos en los años 50. También tenemos un aspecto muy importante, la evaluación del ambiente y el clima social, que nos acercan a la psicología social y la sociología, y las técnicas narrativas. Un ejemplo de técnica narrativa, aunque haya sido muy por encima, lo habéis tenido en la PR8, en el caso 1, en el que el psicólogo comparaba 5 cuestionarios con una técnica que consistía en que la persona contara algo y luego hacíamos un análisis cualitativo de eso. Bueno, empezamos con la evaluación del autoconcepto. El autoconcepto es lo que uno piensa de uno mismo,
¿vale? Surge de una cosa que ya hemos visto en las primeras preguntas de este tema, en los sesgos de deshabilidad social de los autoinformes, pero se convierten en un estudio de investigación por sí misma. Hay distintas formas de hacerlo, como veis aquí la creatividad y la heterogeneidad es muy amplia. Tenemos completar frases o tenemos pruebas estandarizadas como fueran cuestionarios, como los ejemplos que tenéis de pruebas españolas. Un aspecto valorativo del autoconcepto es la autoestima, ¿vale? Que es la emoción, el cuánto se quiere uno a uno mismo. Vale, la clasificación Q os debería sonar, aunque sea por encima, de personalidad del año pasado, ¿vale? Decíamos, se aparece sobre los años 50, ¿vale? 1943 es el año en que Stephenson lo publica y se lo plantea para resolver un problema práctico, como otras veces en evaluación. Se daba cuenta de que en los hospitales psiquiátricos, en los informes de las historias clínicas, cada profesional utilizaba sus propias expresiones para describir el comportamiento de los pacientes. Además, en esa época que estaban coexistiendo pues el conductismo con el psicoanálisis, había mucha mezcla de orientaciones teóricas. Entonces lo que pensó es unificar y para eso diseñó 100 tarjetas descriptivas de comportamiento y forzó las respuestas como si tuviéramos un cuestionario. Se trata de que uno puede colocar entre muy aplicable o que está muy de acuerdo solo un número determinado de tarjetas de forma que sigamos la curva normal. La mayoría de las tarjetas estarían situadas en una posición central que es no estoy de acuerdo ni mucho ni poco, o como veis en el ejemplo, poco descriptivo, muy descriptivo. O sea, fuerza los estímulos, que pueden ser frases con descripciones, o el ejemplo que os voy a proponer esta semana para la evaluación formativa, valores. También pueden ser imágenes, objetos, cualquier elemento que queramos clasificar. ¿En qué se ha aplicado? Bueno, en estudio de mercados, como os decía, en publicidad, también para ver cómo cambia, por ejemplo, el concepto de yo a lo largo de la psicoterapia, y en todo lo que nos interese crear una prueba rápida utilizando las puntuaciones, pero que no nos permite comparaciones entre sujetos. Esto es solamente de la misma persona. Vale, aquí tenemos algunos ejemplos de frases que probablemente sean parecidas a las que hicisteis el año pasado. Vale, el diferencial semántico también es otra técnica clásica. El autor es Osgood, que lo que hace es, utilizando adjetivos bipolares, hemos hablado al principio de que los componentes lingüísticos o semánticos son muy importantes, bueno, aquí forma parte del propio nombre del test, y en lo que se plantea es que nosotros con el lenguaje tenemos una carga de significados importante. Lo que hace es cada concepto que él quiere evaluar, someterlo a pares de adjetivos bipolares que tienen dos extremos y con distintos procedimientos se va a ir puntuando. Lo que plantea Osgood es que lo que hay entre un estímulo y la respuesta no es la caja negra que decía Skinner, sino hay todo un proceso de elaboración y de interpretación de significados. El ejemplo que pone es la araña, que para un naturalista puede ser muy interesante o para un aficionado. A otras personas les puede resultar indiferente y las personas que tengan fobia les despierta muchas emociones negativas. Se pueden presentar todos los estímulos juntos o de uno a uno y la persona lo que tiene que decir es entre dos extremos delimitados por adjetivos dónde sitúa ese concepto, ¿vale? Hay distintos modelos, por ejemplo 7 escalas o 10 o 5, luego se pueden puntuar. El trabajo original de Osgood, todos los adjetivos que él diseñó, aunque aquí cada uno se puede elegir los que quiera, ¿vale? Los de Osgood los sometió a una especie de análisis factorial y encontró que
se agrupaban en 3 polos, lo cual nos permite hacer una representación tridimensional. Tenemos los adjetivos de potencia: fuerte, débil, grande, pequeño. Los de actividad: lento, rápido, pasivo, agresivo, y los que connotan una valoración, ¿vale? Bueno, malo, feo, hermoso. Claramente tienen un polo positivo y otro negativo. El test de constructos personales probablemente también os suene de personalidad, las teorías legas o informales sobre la personalidad. Lo que plantea Kelly y otros autores es que cada uno de nosotros, los seres humanos, funcionamos como científicos, intentando interpretar el mundo que nos rodea y a nosotros mismos. Y nosotros nos hacemos nuestra propia teoría casera de la personalidad. Así como las teorías de personalidad tenemos pues, las 5 dimensiones o las 7 dimensiones, cada uno de nosotros tendríamos nuestras dimensiones, también bipolares. Para conocerlas, no se puede hacer preguntando explícitamente cuál es tu teoría de personalidad, cómo ves el mundo y a los demás, sino lo que hace es inventarse esta técnica. Tiene un formato de entrevista semiestructurada, vamos haciendo preguntas y vamos anotándolas en la rejilla, en una tabla. Una de las formas de hacerla, por ejemplo, puede ser preguntando por parejas, elementos importantes de tu vida. Tu madre y tú, ¿en qué os parecéis? Esto lo pondríamos en semejanza. Y luego, ¿en qué se diferencian, en qué os diferenciáis, por ejemplo, de tu novio? Así vamos construyendo pares de adjetivos. Fijaos que no es como en el diferencial semántico que los pares son gramaticalmente opuestos. Aquí, agresivo y amable no necesariamente son contrarios o dos extremos distintos. Es lo que va surgiendo de lo que la persona nos dice. La rejilla se puede utilizar, y de hecho se ha utilizado, por ejemplo, con profesiones, para hacer orientación vocacional, ¿vale? Viendo cómo la persona en su cabeza interpreta o percibe los distintos roles profesionales. Esto se ha hecho con estudiantes de secundaria. Aquí tenemos un ejemplo más claro, que es el de los roles, porque es más fácil de ver. El ambiente percibido y el clima social, un tema especialmente interesante en estos momentos históricos, ¿vale? La diferencia del ambiente, por ejemplo, en un piso de estudiantes donde están haciendo el confinamiento juntos, en una familia numerosa, en una comunidad de vecinos donde la gente se junta por la tarde en los balcones, y otros donde la gente no se lleva bien y casi apenas se habla. Cómo se percibe el entorno social, el clima psicológico, es uno de los objetivos de este tipo de escalas, de las cuales las de Mohs son las pioneras, y existe adaptación en España para algunos entornos, ¿vale? Como el centro de trabajo, los centros penitenciarios o las escuelas. Aquí tenéis un enlace para el acceso a las versiones de las escalas. ¿Vale? Este sería un ejemplo del clima en el aula. Los alumnos ponen interés en lo que se hace en clase, los alumnos llegan a conocerse realmente bien unos a otros. De alguna manera es cosas que tienen que ver con la organización, con los profesores, con la escuela y con el grupo, ¿vale? No es comportamiento ni individual ni de grupal, sino del entorno. Vale, llegamos a las técnicas narrativas. El pionero es Allport, también uno de los psicólogos de la personalidad, y también aquí los aspectos subjetivos o connotaciones son muy importantes. Con las palabras, con las ideas, nosotros conformamos la realidad. Por eso, una de las formas de conocer la realidad es dejando que la persona se exprese de forma abierta. Eso lo hacemos en una entrevista, pero también lo vamos a hacer aquí con narraciones. Un autor que aparentemente no está relacionado con esto, que es Murray, el autor del TAT, realmente se planteó
algo así con su técnica, aunque luego se haya utilizado más bien desde el punto de vista proyectivo. Lo que espera con las narraciones es descubrir las motivaciones de las personas, lo que las personas son importantes. Lo que se hace después, y aquí no vamos a profundizar, lo tenéis explicado un poquito en los apuntes, ¿vale? Pero es una cosa bastante especializada. Es una especie de análisis de texto, como lo que habéis hecho en bachiller, ¿vale? Vemos cuáles son las unidades temáticas, hacemos categorías, hacemos un mapa conceptual y luego hacemos una clasificación de los temas. Algunos parámetros que se pueden utilizar para clasificar las categorías pueden ser estos, ¿vale? Si lo que sucede tiene origen interno o externo, si es activo o pasivo desde el punto de vista del actor, de la persona que lo cuenta, la importancia de cada uno de las situaciones que se describe, el estilo de la narrativa, si evoluciona el relato, si va hacia atrás, si es estable, la primera persona, si se utiliza la primera persona, si se está hablando desde uno, se cuenta como un narrador externo. Si el psicólogo le pregunta si hay cambios en la narración y si luego si tenemos dispersión o incoherencia con lo que hay. Con esto terminamos el tema de técnicas subjetivas. Como veis, el tema es relativamente fácil. De nuevo, atención al glosario, aprenderos bien el vocabulario. Ahora tenéis que empezar a aprender ya nombres de técnicas y saber las características más importantes con los parámetros que hemos utilizado. Voy a ver si os dejo otro vídeo con un ejemplo muy chulo del diferencial semántico de Osgood aplicado a un caso de triple personalidad. Y también vais a hacer la actividad voluntaria de la clasificación Q aplicada a los valores que creo que puede ser interesante. Mi consejo es que con esta semana os da tiempo a hacer una lectura de los apuntes, una buena clasificación y el glosario. Y con esto vamos a ir adelantando. Bueno, pues como dice aquí, gracias y a por el siguiente tema.